Entonces, mis queridos eléctricos, buenos días. Hoy vamos en este video, vamos a tratar la sección de las diferentes tablas que hay de conductores eléctricos y también vamos a tratar de cómo calcular una corriente de cortocircuito siguiendo con nuestro curso virtual. Mi nombre es Leider Gaitán Laguna, profesor de electricidad y electrónica. Lo más importante que nosotros tenemos que saber es que hay muchas empresas que fabrican conductores eléctricos. No podemos caer en el error de casarnos con una sola empresa. Por lo general en los países siempre en un país siempre hay una sola empresa o dos que producen cables eléctricos, entonces ellas deben de generar por norma unas tablas. Pero eso no quiere decir que sea la única empresa que genera cables de diferentes amperajes. Cuando nosotros hablamos de conductores eléctricos, pues estamos ligados a la capacidad de corriente que tiene este conductor. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos una compañía que se llama Viacon. Ellos producen también conductores eléctricos que cumplen con la norma. Siempre van a cumplir con la norma. Por ejemplo, este señor está con la norma, está trabajando a 30 grados, por ejemplo, en 30 grados, por ejemplo, y está trabajando con la norma NEC, que ya todos la hemos consultado. Entonces, ¿qué podemos ver? ¿Qué podemos ver acá? Que Viacom produce cables a hasta 600 voltios de aislante, ¿cierto? Aquí tenemos los calibres en AWG, aquí tenemos la sección nominal, que esta sección la vamos a necesitar ahorita más adelante. El número de hilos, pero ¿qué me dice acá? Capacidad de conducción en corriente eléctrica. Entonces, si digamos el número 12, que es como el más común y con el que todos estamos trabajando, los que están trabajando en instalaciones eléctricas, el número 12, entonces a 60 grados, si yo lo voy a trabajar a 60 grados promedio, son 25 amperios, a 75 grados, 25 amperios, pero si yo lo voy a trabajar a 90 grados, son 30 amperios. Entonces, aquí abajo dice que esta tabla es de acuerdo a la tabla 310.16 de la NEG, ¿sí? Para una temperatura promedio de 30 grados. Pero mire que aquí está la norma, o sea que yo puedo utilizar este cable, pero producido por esta empresa a 30 grados, vea, 30 amperios para 90 grados. Es muy importante tener en cuenta eso porque muchas veces uno es terco y uno dice que solamente el número 2 es para 20 amperios y 20 amperios y que si no, entonces el que está explicando esto no tiene idea de qué está hablando. No, mire, está la norma. Luego seguimos aquí con otro. El famoso Centelsa que todos conocemos, es otra empresa productora de conductores eléctricos. Aquí dice Centelsa, entonces, y Centelsa está con la norma, está basada en la norma 31016 de la NTC 2050. También para una temperatura ambiente de 30 grados centígrados. Vámonos con el número 12. ¿Qué nos dice el número 12? El número 12 nos dice que para 60 grados 25, que para 74 grados 25 y para 90 grados 25. Entonces mire que también no tiene que ser que el número 12 es 25 amperios y que de ahí no va a pasar nada de 20 amperios y que no hay pasar. No, mire que nosotros dependemos de la temperatura de trabajo. Temperatura de trabajo. Entonces, ellos están trabajando entre temperaturas de 60 grados a 90 grados. Ya en algún tiempo nosotros estuvimos hablando de las temperaturas y cómo era el comportamiento. Bueno, aquí tenemos otro señor que es Sentinel. Hay muchos más. Yo escogí varias como para poder hacer la demostración. Miremos este, Sentinel. Entonces, ellos son es cable libre de halógenos, SOH.
ellos también están con la norma NEC. Entonces, miremos aquí el número 12. El número 12, entonces aquí dice el número 12, el número de alambres, ta. Y aquí está la capacidad, capacidad que es la corriente máxima que puede soportar este elemento, y lo tenemos para 25 amperios a 75 grados. 25 amperios para 75 grados. Entonces, Sentinel, saca esa tabla para este tipo de conductor. Hay muchos tipos de conductores, no solamente hay un tipo de conductor, y ya sabemos que dependiendo del elemento, así es, dependiendo del uso del medio ambiente donde yo lo voy a instalar, así mismo es el conductor. Ya sabemos que si él va aéreo va a ser un tipo de corriente dependiendo de la temperatura, si va subterráneo, si va por dentro de PVC, si va por dentro de tubería metálica. Entonces, dependiendo de eso, hace el comportamiento de la corriente, porque la temperatura afecta la resistencia interna y otros tipos de eventos en los conductores, y así mismo va a ser el comportamiento de la corriente. Entonces, entonces ellos dicen aquí abajo que los datos dimensionales, pesos y parámetros eléctricos están sujetos a las variaciones por los procesos de fabricación y por las tolerancias indicadas en las normas y especificaciones de referencia. Entonces usted entra a la página de Sentinel y ahí están las normas, especificaciones y todo. Tenemos otro, Procobre, que es otro señor muy conocido. Procobre, él se basa en la norma NCH4 20000, ¿sí? NCH4 20000, y sacan esta tabla. Entonces, por ejemplo, aquí para el número 12, acá, para el número 12, a 60 grados, ¿cierto? Ellos trabajan a 25, para 70 grados también trabajan para 25, y para 90 grados trabajan a 30 amperios. Entonces es muy importante analizar siempre las tablas de dónde llegan, cuál es su uso. No siempre tiene que ser la misma tabla de la misma empresa para un uso específico, y más ahora que estamos hablando del tema de motores, que es muy importante saber qué tipo de cable voy a utilizar, porque ya aquí el cable va a estar sometido a la vibración, va a estar sometido a esfuerzos mecánicos, va a estar sometido a picos de corriente muchas veces muy elevados, si estamos hablando de la parte industrial. Bueno, ya siguiendo con eso, entonces vamos a hablar del cálculo de corriente de corto circuito. Entonces, nosotros ya estuvimos hablando en el video 1 que es un cortocircuito, como cuando hablamos de sobrecarga, cuando hablamos de cortocircuito, y cómo por medio de una tabla seleccionar la protección que voy a utilizar en ese elemento o en ese circuito. Entonces vamos a hacer un ejemplo. Dice que calcular la intensidad de cortocircuito en el punto de cuadro general de protecciones. Dicho cortocircuito está alimentado por una derivación individual de I. Es de cobre de 10 milímetros cuadrados de sección con una longitud de 12 metros. Además, se conoce que la línea general de alimentación LGA es de cobre y tiene una sección de 95 metros cuadrados y una longitud entre la caja general de protección y la centralización de contadores de 14 metros. Entonces, necesitamos aquí unir el circuito de alimentación más el circuito de derivación, que ustedes ya conocen cuáles es, y vamos a hallar la resistencia de esos dos circuitos, las sumamos y ahí hallamos la corriente. Pero para eso necesitamos de esta ecuación que dice acá que la corriente, necesitamos acá de esta ecuación que está aquí arriba, es acá, que dice que la corriente de cortocircuito es igual a 0.8 por el voltaje que está alimentado el sistema sobre la resistencia del material con que está el circuito, y pues la resistencia del material de que depende. Entonces aquí vemos nosotros la ecuación, que la resistencia de material, la ecuación que tenemos acá, aquí arriba a este lado, que la resistencia del material es igual a la resistividad del material
por la longitud del cable sobre la sección del cable. Entonces aquí tenemos una tablita que dice que la resistividad del cobre es 1.724 por 10 a la menos 2. Eso se da en ohmios por milímetros cuadrados. Ohmios, milímetros cuadrados sobre metro, que esa es la que vamos a trabajar para poder hacer nuestros cálculos y hacer nuestras ecuaciones. Bueno, entonces siguiendo con el ejemplo, aquí tenemos ya los datos de lo que vamos a trabajar. Entonces, ¿qué tenemos? Tenemos que del circuito derivación tenemos 10, una del cable de sección 10 milímetros cuadrados de sección con una longitud de 12 metros. Entonces, nosotros sabemos que la corriente de cortocircuito es, ve que esto me quedó feo, que la corriente de cortocircuito es igual a ¿quién? A 0.8, que es una constante ya de estudio, 0.8 por el voltaje sobre esta resistencia. Pero esta resistencia no es la resistencia es la resistencia del cobre conjugada por el metraje del cable. Entonces voy a hallar la resistencia del circuito de I, que la resistencia del circuito de I es igual a ¿qué? Entonces sería igual a ρ por la longitud del material por la sección del material. Entonces, ¿a qué sería igual esto? Pues sería igual a ρ, que es 1.724, esto es ohmios por milímetro cuadrado sobre metro. Esto a su vez lo voy a multiplicar por la longitud que son 12 metros. Entonces aquí 12 metros, pero estos 12 metros están divididos entre la sección que son 10 milímetros cuadrados. Entonces, después de uno tener los datos, uno ya trabaja más fácil. Entonces, vea, este metro se va con este metro y estos milímetros cuadrados se van con estos milímetros cuadrados. Entonces, me queda en ohmios. Y resistencia se mide en ohmios. Entonces, ¿cuánto me da esta resistencia haciendo los cálculos? RDI, ¿cuáles son los cálculos? Pues 12 dividido 10 me da 1.2 y lo multiplico por 7.24. Esto es, aquí me falta un 10 a la menos 2. Entonces, la resistividad del cobre es 1.724 por 10 a la menos 2. Ohmios, milímetros cuadrados sobre metro. Entonces aquí me faltó esa parte, oye, aquí falta por 10 a la menos 2. Entonces RDI da, haciendo ese cálculo, da 0.021 ohmios. Ahora vamos a hallar la resistencia de la línea principal, que se conoce como LDA, que también es lo mismo, esta por la longitud sobre la sección. Entonces, ¿a qué sería igual? Pues lo mismo, como es de cobre, 1.724 por 10 a la menos 2. En unos textos esto lo redondean y queda como 18. 18 por 10 a la menos 2 como para efectos de cálculo. Entonces, coloquémosle las unidades. Es muy bueno, es muy importante trabajar con unidades. Entonces, ohmios, milímetros cuadrados sobre metros, y esto yo lo voy a multiplicar entonces por la longitud, que serían 14 metros sobre 95 milímetros cuadrados. Entonces aquí nuevamente
yo sé que este milímetros cuadrados se me va con este milímetros cuadrados y este metro se me va con este metros. Entonces, la resistencia del circuito principal, para mi caso, haciendo los cálculos, 14,95 por 1,24 por 10 a la menos 2 me da 0,0025 ohmios. Entonces yo sé que R va a ser igual a ¿qué? A la resistencia de I más la resistencia de LA. Entonces sería igual a ¿cuánto? Entonces sería igual a 0,021 ohmios más 0,0025 ohmios. Entonces yo sé acá que R va a ser igual a ¿cuánto? Entonces hacemos la suma de esas dos resistencias y me da 0,0235. 0,0235 ohmios. Ahora sí voy a aplicar la ecuación de corriente en cortocircuito. De corriente en cortocircuito sería igual a ¿qué? Entonces sería 0,8 por el voltaje, pero como es un circuito trifásico, ya sabemos que es raíz de 3 por 208, si es, digamos que un circuito trifásico y la conexión es en Y por 208 sobre R, que R me dio 0,0235 ohmios. Aquí arriba me da voltios, voltios sobre ohmios me da corriente. Entonces la corriente de cortocircuito es igual ¿a qué? A 12.264,4 amperios. Entonces yo esta señora la tengo que pasar a kiloamperios para saber el valor del breaker. Entonces yo digo que ICC es igual a 12.264,4 y este lo divido entre 1000. Entonces la corriente de cortocircuito sería igual a 12.3 kiloamperios. Entonces ya con este valor que está acá, con este valor que yo tengo acá, entonces yo ya miro comercialmente qué breaker es el que me va a servir de acuerdo a la conexión de cortocircuito. De acuerdo a la conexión de cortocircuito. Entonces acá, ya me corro para que puedan ver bien entonces la operación. Acá está. Entonces, simplemente que lo que hice acá, que hice dividí entre 1000 y me dio 12.3 kiloamperios. Ya después de eso, pues yo ya me voy a los valores comerciales de las protecciones y miro cuál es el que me está sirviendo.